¿Qué tal, amigos, artistas? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hace ya algún tiempo se pusieron en contacto conmigo la gente de Fumui. Fumui es una empresa china que fabrica material de bellas artes, papeles, pinturas, caballetes, pero sobre todo es espectacular la gama amplísima que tienen de pinceles para profesionales, estudiantes, aprendices, de pelo natural, de pelo sintético, con múltiples formas diferentes. La verdad es que es realmente espectacular. Os recomiendo mucho que visitéis su página web, os pondré el link en la descripción de este vídeo. Y entonces, pues esta gente me propusieron testear uno de sus sets de pinceles. Les dije que estaría encantado de probarlos, de hacer una ilustración completa con ellos y al final, pues hacer una valoración lo más sincera y honesta posible. Así que hace unos días recibí esta caja de pinceles profesionales, donde hay 10 pinceles de diferentes formas que a continuación pues os los voy a presentar, los vamos a probar y haré una ilustración completa con ello. Así que, sin esperar mucho más, empezamos. Bueno, amigos, ¿qué tal? Bueno, pues esta es la caja que me han enviado la gente de Fumui. Es una caja que contiene 10 pinceles que vamos a probar y, bueno, se los voy a presentar y los vamos a probar con un ejemplo práctico. Aquí me pone que es una serie profesional de Fumui, y ellos aseguran, bueno, ellos lo que dicen es que se trata de pinceles, en este caso, de pelo sintético. Bueno, ellos dicen pelo sintético suave de ardilla. Entiendo que no es un pelo natural, sino que es un pelo sintético que imita al pelo de la ardilla. De todas maneras, vamos a probarlo porque la verdad es que tienen muy buena pinta. Vienen 10 pinceles y lo que voy a hacer ahora es, bueno, vienen perfectamente empaquetados, veis aquí, con su funda de plástico, con su protección, cada pincel. Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es desempaquetarlos y a continuación os explico los pinceles qué tal son. Bueno, pues estos son los pinceles que hay en la caja, van 10 pinceles y, bueno, os voy a explicar un poco tipos de pinceles que hay en este set que me han enviado la gente de Fumui. Bueno, en principio, en primer lugar nos encontramos un pincel con esta forma curiosa. Yo la verdad es que yo no lo he probado nunca, pero bueno, es un pincel con forma de lengua de gato. Y es un pincel que, por lo que he visto, y otra gente que lo usa, pues está muy bien para crear flores, hojas, pétalos, elementos muy naturales, detalles florales, etc. Lo probaremos, veremos qué tal. Luego hay este que tiene esta forma muy característica, ¿vale? Que es un pincel como que se va cerrando hacia la punta, ¿vale? Es un pincel con forma de daga, es una daga, y bueno, es un pincel que sirve pues para hacer líneas de diferente grosor, incluso líneas, digamos, orgánicas, ¿no? Que pueden ir variando el grosor a medida que lo vamos girando o vamos aplicando diferentes posiciones al pincel, incluso para crear el efecto de cinta, ¿no? Con diferentes grosores. Probaremos también qué tal. Bueno, la típica brocha o paletina para grandes superficies, para hacer lavados, degradados. Cuando queremos que el color quede muy uniforme, pues utilizamos esto para grandes superficies, para obras más grandes, etc. Veremos qué tal funciona. Un pincel plano. Bueno, pues estos ya los conocéis. Hay los pinceles redondos y los pinceles planos. En este caso va un pincel plano y luego van 6 pinceles de punta redonda, los tradicionales, que van desde el más ancho, el más grande, pero el más grueso, hasta el número 1, que es el más fino para hacer los detalles. Bueno, estos serían los pinceles que me han enviado muy gentilmente la gente de Fumui, y la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo y la verdad es que tiene muy buena pinta, la madera es estupenda, el peso está muy bien, la longitud perfecta, a mí me gustan así, y bueno, luego están
estos dos, lengua de gato y con forma de daga, que yo no los utilizo mucho, de hecho, el lengua de gato no lo he utilizado nunca, pero veremos qué tal. Así que de momento vamos a testarlos. Voy a apartarlos. Bueno, mejor los pondremos aquí. Me haré con un papel de acuarela, mis acuarelas y la paleta. Y probaríamos a ver qué tal, cómo se comporta. Os recomiendo cuando los pinceles son nuevos, que están muy duros, antes de utilizarlos, los aplastéis con los dedos y ya veréis cómo enseguida ya cogen, se sueltan todas las cerdas y queda el pincel muy suave. La verdad es que va muy suave. Incluso pues para hacer degradados, muy bien, me gusta mucho cómo se comporta este pincel. Esta sería la paletina. Ahora probaríamos, bueno, un pincel plano, ya lo conocéis, no tiene ningún secreto, vamos a probarlo con este color, por ejemplo. La verdad es que, uy, se comportan muy suaves, me gusta, me gusta. Me gusta mucho este plano, mucho. ¿Veis? El plano también sirve pues para hacer líneas más gruesas, menos gruesas, depende si lo ponemos de lado, o para hacer. Bueno, muy bien, muy bien. La verdad es que me gusta. Ahora probaríamos, bueno, un pincel redondo de los tradicionales. Bueno, esto ya hay varios grosores. Esto también, pues vamos a ver qué tal. Bueno, se comporta muy bien, muy suave. La verdad es que pintan muy bien. Muy bien este producto de Fumui. La verdad es que de momento me está gustando mucho los que he probado y vamos a probar, ahora vamos a probar el más fino, a ver qué tal. Vamos a coger otro color, un verde. Bueno, la verdad, muy bien, ¿eh? La verdad. De momento los que he usado, que son estos cuatro, el redondo, grueso y el más fino, la paletina y el plano, la verdad es que me han gustado mucho. Ahora vamos a hacer más pruebas y ahora, por ejemplo, vamos a probar esos que son un poco más diferentes, a ver qué tal. Mirad que el lavado ha quedado muy bien, el degradado, cómo se han ido fusionando los colores, lo cual está muy bien. Me gusta mucho. Ahora vamos a probar el lengua de gato. Vamos a masajearlo un poco. Bueno, la verdad es que los efectos son muy chulos. Me gusta, me gusta. Este sería el que llaman de lengua de gato, para crear efectos pues un poco más, vamos a ver, por ejemplo. Y bueno, pues ahora también puede hacer líneas, ¿eh? Podemos hacer una línea más buena, apretar y soltar. Vale, muy bien, me gusta. Me gusta, me gusta. Y ahora probaríamos la daga, ¿vale? ¿Ves? Podemos hacer esa forma
de ancho variable en la pincelada. Y luego el efecto cinta que os decía. Bueno, la verdad es que me han gustado mucho. Estoy contento. Voy a probar otro redondo. Bueno, la verdad es que me han gustado mucho, así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una ilustración, vamos a pintar una acuarela con todos estos pinceles y vamos a ver qué tal resulta. Nos vemos a continuación. Bueno, lo primero que haríamos es el planteamiento del dibujo. La imagen que voy a usar de referencia es la que os he puesto en la esquina superior izquierda. Veréis que es un perro, es nuestro perro Ness, que bueno, nos dejó repentinamente hace ahora exactamente 3 años, y qué mejor homenaje que esta acuarela dedicársela a él. El dibujo lo he hecho con un lápiz de color azul cobalto de la marca Faber-Castell Polychromos. Y bueno, de momento iremos dibujando y a continuación pues ya le daremos color. Bueno amigos, pues ya estamos aquí, ya lo tengo todo preparado. He montado el dibujo que he hecho con el lápiz, lo he montado en un tablero, así lo puedo mover y manipular perfectamente. Lo he tensado con cinta y aquí tengo todos los pinceles, tengo mis acuarelas, mi vaso de agua, mi recipiente con agua. Bueno, como siempre ya sabéis que os dejo una lista de todos los materiales que hemos utilizado en este vídeo en la descripción del mismo. Ya veis que tenéis la foto aquí de referencia, así que bueno, sin esperar mucho más vamos a empezar. Primero, con un pulverizador de agua de este tipo, voy a rociar un poco las pinturas para activar los pigmentos. Estos días en Barcelona hace mucho calor, y entonces está todo muy seco, se seca todo muy rápido. Bueno, vamos a intentar trabajar rápido, va a ser una ilustración de test para ver cómo funcionan todos estos pinceles que tenéis aquí, que bueno, ya os he visto en la sección anterior que los hemos probado. Entonces, bueno, ahora para empezar lo que voy a hacer es hacer una base. Es un paisaje que es, bueno, es una escena que es un poco, ya lo veis, un poco otoñal. Vamos a respetar el blanco de nuestro perro, de nuestro querido Ness, que bueno, es un perro que bueno, falleció hace 3 años, tenía apenas, apenas tenía 13 años, lo que pasa es que estaba muy bien de salud y de repente pues el perro falleció y bueno, todavía no sabemos muy bien por qué, pero bueno, nos dejó repentinamente. Creo que el veterinario nos dijo que podía ser un tema de, bueno, algo tipo infarto. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La verdad es que murió en nuestros brazos y nos da mucha pena. Por eso hoy le quería rendir un pequeño homenaje con esta ilustración. Y siempre he querido dibujarlo porque es una cosa que, bueno, él no...
Bueno, para lo que es el fondo, lo que estoy haciendo un poco es que los colores pues se mezclen un poco entre ellos, no me preocupa demasiado. Bueno, se vayan mezclando entre ellos. Vale, ahora dejaríamos secar esto un poco, es la primera capa que hemos dado y a partir de aquí pues empezaríamos a trabajar ya con un poquito más de detalle, añadiendo colores. De momento lo vamos a dejar, voy a parar un momento, me tomo un cafelito y vuelvo en un momento. Bueno, ya han pasado unos minutos, veis que esto se ha secado, entonces yo creo que la idea de trabajar esta acuarela, lo que voy a hacer es trabajarla a la inversa, trabajaré todo lo que es el fondo primero, o sea, y dejaré al perro en negativo, ¿no? Es lo último que trabajaré para resaltar su blanco. Vamos a ir oscureciendo el fondo, añadiendo manchas de color que emiten un poco, que representen un poco las hojas, el otoño, el musgo, el verde, y luego a partir de ahí ya, pues ya empezaríamos con el perro. La verdad es que la paletina me ha gustado mucho, aguanta mucha agua, la verdad es que está muy bien. Vale, pues venga, vamos a seguir. Ya tenemos el fondo, está seco, bien. Ahora voy a coger, pues, no sé, pincel redondo, habitual, normal. Voy a coger el más grueso de momento y las manchas las iremos haciendo de más gruesas a más pequeñas, a más detalladas. Ahora, pues, lo que haríamos, por ejemplo, es... ¿vale? Aquí estaríamos ya trabajando un poco detalles de color que vemos que hay en la escena. Quizás este musgo más llamativo, luego le podemos dar algún matiz más. ¿Vale? Dejaríamos secar un poco ahora estas primeras manchas, haríamos un secado ahora completo de todo y seguiríamos aplicando capas para ir oscureciendo el fondo como os comentaba antes. La verdad es que, la verdad es que me están funcionando muy bien los pinceles. Estoy muy contento porque retienen muy bien el agua, son muy suaves para trabajar y la verdad es que no me puedo quejar, la verdad es que me están gustando mucho. De momento creo que estoy bastante contento, bastante satisfecho de cómo están funcionando. Lo que intento es reaprovechar colores que ya tengo en la paleta, porque así lo que conseguimos es que todos los colores armonicen un poco más en la escena, que no haya ninguno que destaque más que los otros.
Ahora cogería un pincel redondo también, más fino, y ya iríamos afinando algunos detalles. Bueno, y ahora ya pues empezaríamos ya cosas ya mucho más detalladas, mucho más... Bueno, aquí lo que haríamos, aquí me interesaría, vamos a ver, cogería un pincel redondo un poco más grande, este por ejemplo, e intensificaría un poco la sombra que hay debajo del perro.
Bueno, y con esto ya lo dejaría más o menos acabado. Bueno, igual destacaría algún color más que me gustaría destacar, por ejemplo, un poco más, quizás aquí. Y bueno, usaría el pincel más fino y echaríamos una firma aquí. Vale, lo he firmado, pero ahora me estoy dando cuenta que podría dar algún toque más con un bolígrafo acrílico blanco, para dar unos toques, unos brillos, etcétera, que le van a realzar un poco más algunos relieves. Vale, pues con estos últimos retoques hechos con un bolígrafo de calibrado blanco, bueno, doy para acabada la ilustración. La podríamos continuar, pero también muchas veces, como ya os digo, hay que saber cuándo acabar, porque si no nos arriesgamos a que la recarguemos demasiado, sobresaturemos los colores bueno, mejor acabarla ya, la damos por acabada. Y en cuanto a los pinceles de Fumui, bueno, deciros que estoy encantado, me han encantado, me parece un producto excepcional, estoy muy contento, los voy a utilizar mucho, estoy seguro, porque me han gustado mucho, aguantan muy bien el agua, la pincelada es suave, puedes cargarlos mucho. La verdad es que son magníficos, estoy muy contento, muy ligeros y muy suaves al tacto, y la verdad que me parecen fantásticos. Fumui, estoy encantado, os doy muy buena valoración, creo que es un producto que vale la pena y estoy muy contento con la ilustración de nuestro NES, de nuestra mascota que nos dejó hace 3 años exactamente y que la echamos mucho de menos. Ha sido una pasada estar dibujando su retrato, pintándolo, porque he disfrutado mucho, me ha traído muy buenos recuerdos. Es una foto que tomé, una de sus últimas fotos, en la zona que más le gustaba a él, que era en el bosque, en la montaña, en los Pirineos, y la verdad es que ha sido una pasada. Estoy muy contento y muy emocionado también. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle un like, compartidlo, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y recordaros que también podéis colaborar con el canal con una cantidad mínima económica, ayudáis al mantenimiento del canal. Aún así, voy a seguir colgando vídeos para vosotros de forma gratuita. Espero que lo disfrutéis mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.